Nadie teme tanto al caos como quien intenta parecer inquebrantable. Detrás de cada rostro sereno suele haber una guerra silenciosa, una que no se libra con gritos ni golpes, sino con respiraciones contenidas y decisiones frías. Thomas Shelby no nació de la calma, la fabricó. Cillian Murphy no interpreta a un hombre tranquilo, interpreta a alguien que se sostuvo al borde del abismo y decidió no parpadear. Esa es la esencia del estoicismo moderno, mantener el pulso firme mientras todo alrededor tiembla. Tal vez por eso, cuando lo ves entrar en escena, entiendes que algo profundo está por suceder. No porque hable, sino porque calla. No porque imponga miedo, sino porque encarna control. El método Shelby no se enseña con palabras, se transmite con presencia. Su calma es el arma más peligrosa, y el silencio, su estrategia más precisa. Pero hay una pregunta que se esconde detrás de ese semblante de acero. ¿De dónde nace una mente así? ¿Cómo alguien logra mantener la compostura mientras el mundo arde? Tal vez, sin decirlo, Shelby nos está mostrando una verdad que Marco Aurelio escribió hace casi 2000 años. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto, y encontrarás la fuerza. El público ve un gángster, un estratega, un hombre que fuma mientras planea. Pero lo que en realidad vemos es una metáfora, el alma humana en conflicto entre emoción y razón. Lo que hace de Thomas Shelby un símbolo no es su violencia, sino su dominio. Porque en su historia, el poder no se mide por las veces que gana, sino por las veces que no se descompone. Cillian Murphy le da a ese personaje una profundidad que lo vuelve casi filosófico. No representa al héroe invulnerable, sino al hombre que aprendió a domesticar su propio caos. Lo que en los estoicos era meditación, en Shelby es mirada. Lo que antes era oración, ahora es cigarrillo y silencio. Pero el principio es el mismo: mantener la mente ordenada mientras el exterior se derrumba. Esta sesión no es sobre una serie, es sobre la psicología del dominio propio, sobre cómo el silencio puede ser una forma de autoridad y la calma, un campo de batalla invisible. Es sobre ese momento en que ya no necesitas gritar para tener razón, ni explicar para ser entendido, porque el verdadero poder, como enseñó Epicteto, no consiste en controlar a los demás, sino en no ser controlado por nada. Shelby camina como si cada paso midiera el tiempo, como si supiera que perder la calma es perder el control. No improvisa, calcula, no reacciona, observa. Y esa forma de estar, contenida y peligrosa, es el retrato más cercano de un alma entrenada en la templanza. Su cuerpo habita la ciudad, pero su mente pertenece a una fortaleza interior. Quizás por eso fascina tanto, porque, en secreto, todos quisiéramos dominar nuestras tormentas como él. Quisiéramos aprender a mirar sin parpadear cuando la vida nos pone a prueba. Quisiéramos que el ruido del mundo no lograra penetrar nuestro centro. Pero para llegar ahí, hay que atravesar el fuego de las emociones, los traumas, los miedos. Hay que arder primero para poder brillar con serenidad. El método Shelby no se trata de ser invulnerable. Se trata de ser indestructible desde adentro, de aceptar que el dolor existe, que el pasado pesa, que la pérdida duele, y aún así, decidir no ser su esclavo. La calma no es ausencia de emoción, es el arte de dirigirla. Y ese arte, que Cillian encarna en cada respiración contenida, es el legado más profundo del estoicismo. Hoy vamos a descifrar ese método. Vamos a observar lo que hay detrás de la mirada fría, detrás del silencio que corta, detrás del gesto imperturbable. Vamos a entender por qué el control emocional no es represión, sino libertad. Por qué la serenidad no es debilidad, sino una forma superior de poder. No necesitas ser un líder de bandas para aplicar esto en tu vida. Basta con recordar que cada día estás frente a tus propias guerras. Una discusión, una traición, una decepción. Y en todas ellas, lo que marcará la diferencia no será tu fuerza física, sino tu fuerza mental. Así que respira, escucha y observa lo que el silencio de un hombre puede enseñarte sobre ti mismo. Porque cuando aprendas a dominar tu calma, ya no necesitarás demostrar tu poder. Lo encarnarás. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, mi calma es mi poder. Esa frase será tu recordatorio de que no necesitas gritar para ser fuerte, ni vengarte para sanar. Estás aquí para recuperar el control,
para demostrarte que la serenidad no es debilidad, sino dominio. Este es el momento de entrenar tu mente para que nada externo robe tu equilibrio. Respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una reflexión, es un entrenamiento para el alma. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica. La calma es el arma más peligrosa. La mayoría de las personas creen que el poder está en quien alza la voz, en quien impone, en quien golpea primero, pero la historia y la vida siempre terminan demostrando lo contrario. El poder real está en quien no se altera, en quien sabe esperar, en quien no entrega su mente al caos. Esa es la diferencia entre un líder y un impulsivo, entre un sabio y un necio, entre Thomas Shelby y el resto. La calma no es pasividad, es dirección. Es la capacidad de elegir cuándo moverse y cuándo detenerse. Cuando Shelby se sienta frente a un enemigo y no reacciona ante la provocación, no está mostrando debilidad, está observando, calculando, midiendo el alma del otro. Mientras todos hablan, él escucha el ruido detrás de las palabras y en ese silencio se prepara. El estoicismo enseña que no puedes controlar los hechos, pero sí puedes controlar tu interpretación. Cillian Murphy traduce esa idea en lenguaje corporal. Su quietud es una declaración de guerra sin ruido. Su calma, un recordatorio de que el control verdadero no se grita, se ejerce. Cuando la emoción toma el mando, la razón se diluye. Pero quien domina su calma se vuelve dueño del terreno, incluso cuando lo pierde todo. En un mundo que glorifica la reacción, la serenidad parece una rareza, pero esa rareza es justamente su fuerza. No hay nada más desconcertante que enfrentarte a alguien que no se inmuta. El silencio de Thomas Shelby no es vacío, es un espejo donde el otro se refleja hasta perderse. Lo mismo enseñaba Séneca. El que se irrita ya ha sido vencido, porque quien pierde la calma, entrega el control. Y quien se mantiene firme, se vuelve inexpugnable. Cada vez que alguien busca provocarte, lo que realmente está buscando es acceso a tu mente. Si logran que reacciones, te controlan. Si logran que te defiendas, ya te han herido. Pero si permaneces tranquilo, sin negar tus emociones, sin dejar que te definan, ese poder vuelve a ti. La calma no es represión, es conciencia activa. Es un acto de inteligencia emocional llevado a su grado máximo. Shelby lo sabe. El que se altera, se delata. La respiración acelerada, el temblor en la voz, la mirada que titubea. Todo eso revela debilidad. Pero quien se mantiene en calma transforma su cuerpo en un muro. No porque no sienta, sino porque sabe que sentir no lo obliga a reaccionar. Esa es la raíz del estoicismo. No eliminar las emociones, sino entenderlas, administrarlas y dirigirlas como soldados bajo mando propio. Imagina por un momento tu vida diaria. Piensa en la última vez que alguien te hirió con palabras. Tal vez quisiste responder, probar tu punto, demostrar que tenías razón. Pero cada palabra que lanzaste nació desde la herida, no desde la razón. En ese instante cediste el control. La calma, en cambio, te habría dado poder. No el poder del ego, sino el poder del equilibrio. El poder de mirar al otro sin odiarlo y decir con tu sola presencia: no necesito rebajarme para mostrar mi fuerza. Esa es la enseñanza de Thomas Shelby y de los sabios estoicos. La serenidad no es el final del conflicto, es la estrategia que lo gana sin pelear. La calma es táctica, es inteligencia, es un arma que no corta, pero desarma. Y en la vida moderna, donde todo es inmediatez, donde todos gritan, donde el ruido es constante, ser una persona que conserva la calma es casi un acto revolucionario. Cillian Murphy logra transmitirlo con un solo parpadeo. Su mirada fija, su respiración lenta, su tono medido. Cada gesto parece decir: estoy aquí, pero no me arrastras. Y esa actitud, más que cualquier discurso, encarna la idea de Marco Aurelio. La mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. No reaccionar no es rendirse, es negarte a ser moldeado por la hostilidad del otro. Hay una escena, real o simbólica, que se repite en todos nosotros. El momento en que alguien nos provoca, nos desafía, nos empuja a salir de nuestro centro. En ese momento hay una elección invisible, una bifurcación silenciosa. Puedes responder desde la emoción o desde la virtud. Si eliges lo primero, te desbordas.
Si eliges lo segundo, dominas. La calma es esa línea delgada entre perderte y encontrarte. Y aquí está la paradoja más grande. La calma requiere más fuerza que la violencia. Golpear es fácil. Controlar el pulso cuando quieres golpear, eso es poder. Hablar es simple. Guardar silencio cuando podrías destruir con palabras, eso es sabiduría. Thomas Shelby no es el héroe que no siente, es el hombre que siente profundamente, pero decide no permitir que sus emociones gobiernen su acción. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has perdido batallas que podrías haber ganado solo con esperar? ¿Cuántas veces una respuesta inmediata destruyó algo que una pausa habría salvado? La calma es el intervalo que separa la herida de la sabiduría. Es el espacio donde tu mente decide si repetir el ciclo o romperlo. El estoicismo nos recuerda algo que el mundo moderno olvida. No es el más fuerte quien vence, sino el más estable. La calma no se improvisa, se entrena. Empieza con la respiración, sigue con la observación, culmina con la comprensión. Y cada día ofrece un campo de práctica: el tráfico, la impaciencia, la provocación, el juicio. Si en esas pequeñas pruebas logras mantener tu centro, estás forjando la misma serenidad que distingue a un sabio, a un estratega, a un hombre que domina su mundo interno. Porque quien domina su mundo interno, inevitablemente termina influyendo en el externo. La calma es el arma más peligrosa porque no puede ser detectada ni desactivada. Desorienta, desarma y vence sin sangre. Es el lenguaje de los que ya se conocen. Los que no necesitan imponerse, porque ya han vencido dentro. Respira. No respondas aún. Observa. A veces, la victoria llega disfrazada de silencio. Segunda lección estoica: el dolor no se evita, se transforma. Nadie sale intacto de la vida. Todos cargamos heridas que no se ven, memorias que no se borran, culpas que no sabemos si merecemos. El dolor no distingue edades, nombres ni clases. Llega, golpea y se instala donde más duele, en aquello que amábamos y perdimos, en lo que soñábamos y no fue, en lo que dimos y no regresó. Y aunque tratemos de huir, el dolor tiene la extraña habilidad de encontrarnos incluso en los lugares donde creímos haberlo dejado atrás. Thomas Shelby entendió eso. No lucha contra el dolor, lo usa. No busca apagarlo, lo convierte en propósito. Esa es la esencia de esta lección. El dolor no es algo que se evita, es una materia prima. Puede destruirte o puede forjarte. Todo depende del uso que hagas de él. Lo que quema puede endurecerte si sabes sostenerlo con las manos correctas. Cuando observas a Cillian Murphy interpretar a Shelby, notas algo que no está en el guión. La tristeza no lo debilita, lo concentra. Cada pérdida, cada traición, cada guerra interna se convierte en un motor silencioso. Hay un fuego detrás de su mirada, pero no arde hacia afuera, arde hacia adentro, alimentando una determinación fría, una serenidad implacable. Eso es estoicismo en estado puro, el arte de no permitir que el sufrimiento te desordene, sino que te discipline. El estoico no busca una vida sin dolor, busca una mente que no se quiebre frente a él, porque el dolor no destruye por su intensidad, sino por la falta de estructura interior. Marco Aurelio lo escribió en medio de sus propias pérdidas. Si te duele algo externo, no es eso lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. Puedes detener ese juicio ahora mismo. Esa es la diferencia entre sufrir y aprender, entre arrastrar el peso o transformarlo en cimiento. Shelby transforma la pérdida en propósito, la traición en cálculo, la soledad en lucidez. Y tú puedes hacer lo mismo. No se trata de romantizar el dolor, sino de comprender que negarlo no lo hace desaparecer. Lo hace más fuerte. Cada vez que lo esquivas, crece en la sombra. Pero cuando lo miras de frente y lo atraviesas, cambia de forma. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Piensa por un momento en lo que más te dolió en la vida, aquello que te rompió al punto de creer que no podrías volver a levantarte. Si miras atrás, notarás que, en algún nivel, ese golpe te obligó a reconstruirte, que hubo una versión tuya que murió, pero también una que nació a partir de ese vacío. El estoicismo no te pide negar el dolor, sino transformarlo en el fuego que forja tu carácter. El personaje de Shelby vive en un mundo donde todo lo que ama es arrancado de su lado. Amigos, familia, confianza. Pero no busca consuelo en la lástima.
Su consuelo es el dominio. En cada escena, el dolor lo atraviesa, pero no lo consume. Es como si hubiera aprendido a respirar dentro de la tormenta, a entender que el sufrimiento no desaparece, se convierte en fuerza cuando lo abrazas sin rendirte. En la vida real, Cillian Murphy comparte algo de eso. La introspección profunda, la calma en medio del ruido, la manera en que transmite más con el silencio que con 100 palabras. Su actuación no es solo técnica, es filosófica. Nos muestra que no hace falta gritar para expresar el infierno. Basta una mirada para mostrar lo que aprendiste al cruzarlo. El dolor, cuando se acepta, se vuelve fuente de sabiduría. Te enseña tus límites, pero también tu resistencia. Te recuerda que el control que tienes sobre el mundo es mínimo, pero el dominio que puedes alcanzar sobre ti mismo es infinito. Epicteto lo dijo sin rodeos: no busques que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como ocurren y tu vida fluirá serena. Esa aceptación no es resignación, es poder. Es la capacidad de mirar la realidad sin maquillarla y aún así mantenerte de pie. El dolor es el gran revelador. Muestra lo que realmente crees, lo que valoras, lo que temes. Te despoja de máscaras y te deja solo con lo esencial. Por eso el sabio no lo evita, lo estudia, lo convierte en información. Aprende de su aguijón. Lo que duele hoy, si lo comprendes, se transforma en una brújula, en una advertencia, en una lección grabada en fuego. Y hay algo que Thomas Shelby nos recuerda con cada paso lento y mirada perdida. El dolor no se supera hablando de él, se supera siendo más fuerte que él. No se sana esperando que desaparezca, sino convirtiéndote en alguien que puede sostenerlo sin romperse. Cuando dejas de preguntar, ¿por qué a mí?, y comienzas a decir, ¿para qué?, el dolor cambia de rostro. Ya no es un verdugo, es un mentor. El mundo moderno nos enseña a evitar el malestar, a anestesiarnos con distracciones, ruido, consumo. Pero el estoicismo enseña lo contrario. Enfrentarlo es el único camino hacia la libertad. No puedes reconstruirte desde el rechazo de lo que sientes, sino desde la comprensión de por qué lo sientes. Cada emoción tiene un propósito, incluso las más duras. Cuando transformas tu dolor, lo conviertes en un aliado, en una energía que impulsa en lugar de arrastrar. Esa es la alquimia emocional del estoicismo, transformar el plomo del sufrimiento en oro de serenidad. Lo que antes te destruía, ahora te fortalece. Lo que antes te quitaba paz, ahora te enseña límites. Lo que antes parecía un castigo, ahora es entrenamiento. Cillian Murphy encarna esa alquimia en cada escena. La tristeza contenida de Shelby no es derrota, es evolución. Cada cicatriz es un recuerdo de que resistió sin perder su centro. No hay redención sin heridas, ni sabiduría sin dolor, porque solo quien ha sufrido de verdad sabe lo que significa no rendirse. Y tú, que estás escuchando esto, recuerda, el dolor que hoy te pesa puede ser el mismo que mañana te sostenga. No lo escondas, entiéndelo, no lo niegues, transfórmalo. Porque el método Shelby, al igual que la filosofía estoica, no se trata de endurecerte hasta ser piedra, sino de templarte hasta ser acero. La calma vence al caos, el dominio vence al dolor, y el alma que aprende a transformar su sufrimiento deja de ser víctima del pasado para convertirse en arquitecta de su destino. Tercera lección estoica: el silencio es estrategia, no debilidad. Vivimos en una época donde el ruido se confunde con verdad. Todos opinan, todos gritan, todos quieren ser escuchados, pero pocos, muy pocos, saben callar. Pocos comprenden que el silencio no es ausencia de respuesta, es una respuesta superior. Es el lenguaje de quienes ya no necesitan demostrar nada, de quienes han aprendido que la calma y la observación dicen más que cualquier discurso. Thomas Shelby encarna eso con precisión quirúrgica. Cada vez que guarda silencio, no está evitando el conflicto. Está eligiendo el momento exacto en que el mundo debe escucharlo. En su silencio hay cálculo, hay lectura, hay dominio. Cillian Murphy no interpreta a un hombre callado, interpreta a un estratega que entiende que la palabra sin medida es la ruina del sabio. El estoicismo enseña que la mayoría de los errores nacen de hablar demasiado y escuchar demasiado poco. Séneca advertía: cuando las palabras son muchas, la mente se dispersa.
Y Thomas Shelby lo sabe. Cada vez que se enfrenta a un enemigo, su fuerza no está en la amenaza, sino en la pausa. En esa respiración antes de hablar que descoloca, que intimida, que revela el control de quien no necesita levantar la voz. El silencio no es debilidad, porque quien calla no necesariamente se somete. Puede estar observando, pensando, comprendiendo. El silencio es el terreno donde se gestan las decisiones correctas. Mientras los demás se apresuran por tener la última palabra, el estoico espera. No reacciona, evalúa. No se defiende, analiza. Y en esa espera encuentra poder. Cillian Murphy, con su mirada contenida, nos enseña que el silencio puede ser más ruidoso que cualquier grito. Hay escenas donde no dice nada, pero todo cambia con su presencia. Ese dominio del espacio es filosofía pura. El control del gesto, la economía del movimiento, la elección del momento. El silencio de Shelby es su escudo, su refugio y su espada. En la vida real, el silencio cumple la misma función. Cuando callas, comienzas a escuchar. No solo al otro, sino a ti mismo. Escuchas la forma en que piensas, la emoción que nace antes de estallar, la reacción que te habría llevado a arrepentirte. En ese intervalo, entre el impulso y la respuesta, nace la sabiduría. Ahí vive el estoicismo. No confundas silencio con cobardía. El cobarde calla por miedo, el sabio por control. El cobarde teme el conflicto, el sabio elige sus batallas. En un mundo que premia lo inmediato, la pausa es subversiva. El silencio es una forma de resistencia. Negarte a reaccionar cuando todos exigen reacción. Thomas Shelby domina esa resistencia. Su mutismo desconcierta porque los demás no saben moverse sin ruido. El que grita se muestra, el que calla se oculta, y en la sombra, el que observa entiende más de lo que los demás jamás sospecharán. El silencio, entonces, se vuelve estrategia. Te permite leer intenciones, detectar debilidades, esperar el instante preciso para actuar. Epicteto lo resumió así: tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. El silencio multiplica tu percepción. Te hace ver lo que otros ignoran. Te enseña que la mayoría de las palabras no buscan comunicar sino distraer, y que el verdadero entendimiento surge cuando dejas espacio para que la realidad hable sola. Piensa en las veces que rompiste tu calma por responder rápido, por explicar de más, por defenderte ante quien ya había decidido no entenderte. Ese impulso es el enemigo. El silencio, en cambio, es el refugio de quien no necesita convencer. Cuando callas, le quitas poder al conflicto. El otro espera tu reacción. Al no obtenerla, se enfrenta a su propio vacío. Shelby usa ese principio como un arma invisible. Su mutismo en medio del caos es una declaración. No tengo que demostrarte nada. Y esa es una frase que cada uno de nosotros debería recordar. No todo merece respuesta. No todo ataque necesita réplica. No toda crítica exige defensa. La madurez empieza el día en que eliges qué merece tu energía. El silencio también protege. Te aleja de la impulsividad, del juicio, del arrepentimiento. Cada palabra dicha sin pensar es una flecha que no puedes recuperar. Cada explicación innecesaria es una rendición disfrazada. Pero cuando dominas el arte de callar, te vuelves impenetrable. No porque no sientas, sino porque eliges no entregar tus pensamientos a quien no los valora. En el universo Shelby, el silencio no es vacío, es control de la narrativa. Cada pausa, cada mirada, cada suspiro tiene peso. En el mundo real funciona igual. Tus silencios hablan, dicen: ya no discuto por lo que no importa. Ya no pierdo energía en convencer a quien no escucha. Ya no me defino por lo que otros interpretan. El silencio te libera de la necesidad de ser entendido, y esa es la forma más pura de libertad. Marco Aurelio escribió: el alma se vuelve del color de tus pensamientos. Si tus pensamientos están dominados por ruido, ira o explicación constante, tu alma se fragmenta. Pero cuando permites que el silencio los ordene, se vuelven claros, nítidos, luminosos. En la quietud, la mente se aclara, y cuando la mente se aclara, el mundo se vuelve manejable. Thomas Shelby vive en medio de la violencia, la traición, el desorden, y aún así, se mueve como si nada lo afectara. No es frialdad, es dirección interior. Él sabe que reaccionar es entregar el control.
sabe que cada palabra puede ser usada en su contra. Por eso, calla, porque en el silencio, el poder cambia de manos. Tú también puedes aprender eso. La próxima vez que alguien te provoque, que te juzgue o te acuse, no respondas de inmediato. Respira, escucha el ruido del otro y observa lo que ese ruido revela: inseguridad, miedo, necesidad de control. Y mientras tanto, mantén tu centro. Deja que el silencio trabaje por ti. Hay una sabiduría oculta en la contención. El silencio al principio incomoda, luego protege y finalmente transforma. Es el espacio donde la emoción se disuelve y la mente ve con claridad. Es el terreno donde se separa lo urgente de lo importante, lo emocional de lo racional, lo pasajero de lo esencial. En el método Shelby, el silencio es la pausa antes de la acción. En el estoicismo, es la pausa que impide el error. En ambos, es el puente entre el caos y la lucidez. Aprender a callar cuando el mundo exige ruido es una de las formas más poderosas de dominarte. Recuerda esto: quien domina su palabra, domina su destino. Quien domina su silencio, domina su mente. Y en ese dominio silencioso, lejos del ruido, empieza la verdadera libertad. Cuarta lección estoica: controla tu rostro y controlarás la situación. Hay batallas que se ganan sin mover un músculo. El rostro, esa superficie donde se imprimen nuestras emociones, es también el campo donde se libra la guerra más silenciosa del ser humano, la del dominio interior. Quien controla su expresión controla su mente. Quien controla su mente, controla la situación. Thomas Shelby domina su rostro con una precisión casi inhumana. Su calma no es simple rigidez, es una declaración de poder. La cámara lo enfoca y su expresión es un espejo que no revela nada, pero lo refleja todo. Cillian Murphy entendió que, en el universo de Peaky Blinders, el control del semblante es más que estética, es filosofía. Es el lenguaje visual del estoicismo. El rostro es el primer delator del alma. La ansiedad lo delata, el miedo lo deforma, la ira lo traiciona. Pero el estoico no permite que su interior se exponga a los caprichos del exterior. Su serenidad no depende de las circunstancias, sino de su capacidad para mantener la compostura cuando el mundo intenta desmoronarlo. Marco Aurelio lo resumió con claridad: si te alteras por algo externo, el dolor no proviene de la cosa, sino de tu juicio sobre ella. Thomas Shelby encarna esa enseñanza sin pronunciarla. Su mirada firme, sus labios tensos pero serenos, su respiración apenas perceptible. En medio del caos, su rostro es una muralla. Y lo fascinante es que no lo hace para parecer fuerte, sino porque ya lo es. El dominio de su expresión es el reflejo de un dominio más profundo, el de su mente. Cada vez que perdemos la calma y mostramos nuestra emoción más cruda, entregamos información. Revelamos puntos débiles, miedos, límites. El que te provoca busca eso, busca ver el temblor en tus ojos, el gesto que traiciona tu autocontrol. Pero cuando tu rostro se mantiene neutro, cuando tu respiración se mantiene estable, desconciertas al enemigo. El poder cambia de manos. Shelby sabe que la serenidad intimida más que la furia, porque el furioso reacciona, pero el sereno calcula. La furia grita porque necesita imponerse, la calma calla porque ya ha ganado. En ese control del semblante está el alma de la estrategia. Nadie puede anticipar los movimientos de quien no muestra emociones. El estoicismo no te pide ser de piedra, no te pide negar lo que sientes, te pide comprenderlo antes de expresarlo. El rostro del sabio no es una máscara vacía, sino una superficie consciente. Cada gesto es elegido, no escapado. Cada mirada tiene intención, no desborde. Esa elección es lo que diferencia el autocontrol del simple silencio emocional. Cillian Murphy lo representa con sutileza casi hipnótica. Cuando Thomas Shelby enfrenta una traición, no grita. Su mandíbula se tensa apenas. Su mirada baja un segundo. Un parpadeo más lento que de costumbre. Y ya está. Todo dicho sin una sola palabra. Ese dominio del rostro es dominio del tiempo. Mientras otros desperdician energía en reaccionar, él acumula poder. Piensa en cuántas veces una simple mueca arruinó tu serenidad, una mirada de desprecio, un gesto impulsivo, una cara de frustración. El cuerpo habla incluso cuando callas. Por eso el sabio entrena su semblante como un guerrero entrena su espada, no por vanidad, sino por estrategia,
porque cada movimiento del rostro comunica algo al mundo y tú decides si ese mensaje te fortalece o te debilita. Séneca decía, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto va. El rostro del sabio muestra siempre dirección. No se contamina con el pánico ajeno, no se deforma ante la ofensa. Refleja el propósito, no la reacción. El control del semblante es el arte de mantener la forma cuando todo alrededor se descompone. Shelby lo aplica como un escudo psicológico. Sus enemigos gritan, gesticulan, pierden el equilibrio. Él observa, y esa observación, fría y constante, los erosiona. Porque el que no se altera es una amenaza. Nadie sabe qué siente, nadie sabe qué planea, nadie sabe qué tanto le importa. El misterio de su rostro lo vuelve impredecible. El control del semblante no es solo una técnica para manipular a los demás. Es un entrenamiento para dominarte a ti mismo. Cuando aprendes a mantener la calma exterior, fortaleces la interior. La respiración se vuelve más lenta, el corazón se aquieta, la mente encuentra orden, el cuerpo obedece a la razón, no al impulso. Y en esa armonía nace la verdadera autoridad. La autoridad no viene del grito ni del gesto agresivo. Viene de la estabilidad emocional. En cada interacción humana, el más sereno es el que lidera, no porque domine al otro, sino porque domina el clima de la conversación. Su calma se contagia, su compostura impone respeto. En un mundo desbordado de emociones, quien mantiene su rostro en paz se convierte en faro. Cillian Murphy transmite eso con un realismo abrumador. No es un hombre que no sienta, es un hombre que siente tanto que no necesita demostrarlo. Esa diferencia es esencial. La represión es miedo a sentir. El dominio es comprensión de lo que sientes. El rostro controlado no niega, canaliza, no reprime, redirige. Y esa redirección es el núcleo del estoicismo aplicado a la vida moderna. No se trata de fingir. Fingir calma sin tenerla solo te destruye por dentro. Se trata de construirla desde la raíz. Pensamiento, respiración, comprensión. Cada pensamiento ordenado genera una emoción estable. Cada emoción estable genera un gesto equilibrado. Cada gesto equilibrado genera confianza. Es una cadena de coherencia que empieza en tu mente y termina en tu rostro. Thomas Shelby, en su quietud, nos recuerda que el dominio visible es consecuencia del dominio invisible, que el gesto que no tiembla es fruto de la mente que no se agita, que el rostro que no se quiebra no es insensible, es sabio, porque aprendió que mostrarlo todo es perderlo todo. Y tú, que me escuchas, recuerda, el rostro no solo comunica quién eres, sino también qué tanto te dominas. Si tu expresión cambia ante cada estímulo, el mundo aprenderá a presionarte. Pero si tu semblante se mantiene, el mundo se adaptará a ti. Esa es la paradoja del control. Quien domina su rostro, domina el ambiente. La próxima vez que la ira suba o la frustración te hiera, no la ocultes, obsérvala, siéntela pasar. No permitas que tu rostro la traduzca. Respira. Esa es la práctica. Ese es el entrenamiento. Así empieza el gobierno de ti mismo, porque, como decía Marco Aurelio, el arte de vivir se parece más al arte de luchar que al de bailar. Y quien domina su rostro lucha sin violencia. En su serenidad hay poder, y en su poder hay silencio. Domina tu semblante, y el mundo dejará de provocarte. Domina tu expresión, y la vida aprenderá a respetarte. Quinta lección estoica. La emoción no dirige, la razón sí. Hay un instante, solo un segundo, entre lo que sientes y lo que haces. Ese segundo es todo. Es la frontera entre la destrucción y el dominio, entre el caos y la claridad, entre ser esclavo de tu impulso o arquitecto de tu destino. Thomas Shelby vive en esa frontera. Cada decisión suya es un combate entre el fuego de la emoción y la precisión de la razón. Cillian Murphy interpreta a un hombre que siente con intensidad abismal, pero que jamás permite que su fuego lo consuma. Es un volcán que aprende a respirar bajo la lava. Esa es la esencia del estoicismo, no eliminar la emoción, sino gobernarla. El mundo moderno te dice que sigas tu corazón, que expreses sin filtros, que la emoción es auténtica. Pero el estoico sabe que lo auténtico no siempre es lo sabio. La emoción es energía, no brújula. Sin dirección, solo destruye. Con razón,
transforma. Thomas Shelby siente rabia, culpa, tristeza, amor, vacío. Pero en vez de dejar que esas fuerzas lo arrastren, las usa como herramientas. Cada mirada suya cargada de dolor no lo paraliza, lo empuja. Cada traición no lo quiebra, lo afila. Esa capacidad de convertir el desorden interno en acción lúcida es lo que lo hace tan peligroso, tan humano, tan estoico. Marco Aurelio escribió: el alma se colorea con los pensamientos. Si tus pensamientos son confusión, tu vida se volverá caótica. Si tus pensamientos son orden, tu vida reflejará serenidad. Thomas Shelby entendió que la emoción no debía ser negada, sino domesticada. Que el coraje no nace de no sentir miedo, sino de no permitir que el miedo decida por ti. Esa es la enseñanza estoica. Las emociones son huéspedes, no amos. No puedes impedir que lleguen, pero sí decidir cuánto tiempo se quedan. La ira puede tocar la puerta, pero tú eliges si la invitas a cenar. La tristeza puede susurrarte al oído, pero tú eliges si le das el control del timón. Cillian Murphy, con su actuación contenida, nos muestra lo que Séneca enseñaba. La ira, si no se contiene, es a menudo más dañina que la injuria que la provoca. Shelby lo encarna a la perfección. Él siente la herida, pero no sangra en público. Siente la pérdida, pero no se derrumba. Su mente dirige, y esa dirección es su arma más letal. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces tomaste decisiones bajo el dominio de la emoción? ¿Cuántas palabras dijiste que no representaban lo que realmente querías? ¿Cuántos caminos arruinaste por no esperar a que el pensamiento alcanzara al impulso? El estoicismo no busca convertirte en piedra. Busca que, cuando el fuego te toque, seas capaz de contenerlo sin que te consuma. En la serie, cada gesto de Thomas parece calculado, pero detrás hay tormenta. Lo que lo hace extraordinario no es la ausencia de emoción, sino su control absoluto sobre ella. Cuando todos gritan, él calla. Cuando todos atacan, él piensa. Cuando todos pierden el control, él lo recupera. Porque entiende que el poder real no es dominar a otros, sino a uno mismo. Epicteto lo decía sin rodeos: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. El sabio aprende a interponerse entre el hecho y la reacción, aprende a observar el impulso antes de actuar, aprende a decir: esto me hiere, pero no me gobierna. Shelby encarna esa práctica. Cada vez que un enemigo intenta provocarlo, su mirada permanece inmutable. No porque no le importe, sino porque sabe que reaccionar es rendirse. El autocontrol se convierte en una forma de victoria. Mientras el otro se consume por su propia rabia, él se mantiene frío. No porque no sienta, sino porque ha elegido que su mente lidere. El control emocional es una forma de elegancia, no la elegancia superficial del gesto o el traje, sino la que nace de la serenidad interior. Thomas Shelby es un ejemplo de esa elegancia. Su fuerza no está en el grito, sino en el silencio. Su autoridad no está en la imposición, sino en la coherencia. Su dominio no está en las armas, sino en la calma. Ser racional no significa ser frío, significa ser lúcido. La lucidez es calor sin incendio, emoción sin desborde, fuego con dirección. Es lo que separa al sabio del impulsivo, al constructor del destructor. El estoico siente el mismo miedo que todos, pero lo mira a los ojos y le dice: no hoy. El rostro de Cillian Murphy es la encarnación visual de esa frase. Se siente su lucha interna, pero también su determinación de no perder el control. Esa dualidad es el núcleo del alma humana, el pulso entre emoción y razón. El sabio no elimina la primera, pero deja que la segunda tenga la última palabra. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió algo que parece haber sido pensado para Shelby. Si te duele algo externo, no es eso lo que te hiere, sino tu juicio sobre ello. Y en tu poder está borrar ese juicio ahora mismo. Esa frase resume esta lección. La emoción es inevitable, pero tu juicio es libre. Puedes elegir cómo verla, cómo interpretarla, cómo transformarla. Si tu mente domina tu emoción, tu vida deja de ser una sucesión de incendios. Se convierte en una arquitectura sólida, donde incluso el dolor tiene su lugar. Si tu razón dirige, tu emoción se convierte en aliada. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Y cuando respondes desde la virtud, nada externo puede derrumbarte.
Cillian Murphy proyecta esa serenidad porque actúa desde un principio. Todo lo que no depende de ti, déjalo fluir. Todo lo que depende de ti, hazlo con excelencia. Esa es la síntesis del estoicismo, el corazón de su método. Así como el agua encuentra siempre su cauce, el sabio encuentra siempre su centro. Puede doler, puede arder, puede temblar, pero no se rompe, porque entiende que la emoción no es un enemigo, sino una señal. No es debilidad, sino una fuerza que debe ser dirigida. Y al final, la verdadera fuerza no está en quien grita más alto, ni en quien se desahoga primero, ni en quien se impone con furia. Está en quien, frente a la tormenta, puede cerrar los ojos, respirar y decir: no actuaré desde el miedo, actuaré desde la razón. Ahí, justo en ese instante, el alma se eleva. Ahí, el caos se ordena. Ahí nace la libertad interior. Si algo dentro de ti se estremeció al escuchar estas palabras, no lo ignores. Esa calma que sentiste es la señal de que estás listo para cambiar la forma en que enfrentas la vida. Suscribirte no es un gesto hacia este podcast, es una promesa hacia ti mismo, la de mantenerte firme, sereno y consciente, incluso cuando todo a tu alrededor se desordene. Significa que eliges el dominio interior por encima del ruido, que prefieres la sabiduría antes que la reacción. Hazlo ahora y comparte este mensaje con quien aún vive esclavo de su impulso, porque cuando una mente aprende a dominarse, enseña sin hablar y transforma todo lo que toca. Sexta lección estoica: la disciplina vence al caos. El caos no siempre llega desde afuera. A veces vive dentro de ti, disfrazado de excusas, de cansancio, de ruido mental. El verdadero campo de batalla del hombre moderno no está en las calles ni en las guerras, sino en su mente desordenada, y es ahí donde la disciplina se vuelve un acto sagrado. Thomas Shelby vive rodeado de caos, disparos, traiciones, negocios turbios, pérdida, muerte. Pero mientras el mundo se derrumba a su alrededor, él se levanta cada día con la misma rutina, el mismo ritual, la misma precisión, su cigarrillo, su vaso, su silencio. No es costumbre, es disciplina. Y la disciplina, en su forma más pura, es la herramienta que el alma usa para recordarse quién es en medio de la tormenta. Cillian Murphy entendió que Shelby no es un héroe, es un hombre intentando no perder el control. Y su mayor escudo no es la fuerza, sino la estructura. El orden en su rutina lo mantiene cuerdo cuando todo lo demás se desmorona. Cada gesto repetido es una cuerda invisible que lo ata a sí mismo, que le recuerda que aún puede elegir. El estoicismo enseña que la disciplina no es castigo, sino libertad. Epicteto lo dijo sin adornos: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La disciplina no limita tu vida, la libera del caos, porque el caos no necesita permiso para entrar, pero la calma sí necesita práctica para quedarse. Piensa en ello. Cada mañana que eliges posponer, cada promesa que rompes, cada hábito que abandonas, abres una grieta por donde se cuela el desorden. No hay tormenta externa que te destruya tanto como la indisciplina interna, porque lo externo puede empujarte, pero solo lo interno puede hacerte caer. Thomas Shelby vive esa verdad. Mientras sus enemigos actúan impulsados por la emoción, él se aferra a la rutina. Su disciplina no es heroica, es supervivencia. Esa constancia fría, casi obsesiva, es lo que mantiene su mente en un eje cuando la culpa y la pérdida amenazan con consumirlo. El control que ejerce sobre su cuerpo y sus hábitos es la última muralla que separa su razón de la locura. El sabio estoico no busca eliminar el caos externo. Sabe que eso es imposible. El mundo siempre será incierto, imperfecto, inestable, pero sí puede gobernar su caos interno, y ese gobierno empieza con actos pequeños: levantarse a la misma hora, cumplir con lo que promete, hablar cuando es necesario, callar cuando no. Pequeñas victorias diarias que, sumadas, construyen una fortaleza invisible. Marco Aurelio lo decía en sus meditaciones: haz cada acto de tu vida como si fuera el último. Esa frase, que parece simple, es el corazón de la disciplina. Cuando actúas con atención, sin distracción, sin pereza, sin dispersión, transformas lo cotidiano en sagrado. La disciplina convierte lo ordinario en virtud. Thomas Shelby, en su silencio, nos enseña que la disciplina no es glamour, es renuncia. Renuncia a lo fácil, a lo impulsivo, a lo que gratifica en el momento.
Cada vez que se niega a perder el control, cada vez que ordena su entorno antes de actuar, demuestra que el poder no se mide por lo que conquistas, sino por lo que dominas de ti mismo. La disciplina es el lenguaje de la mente clara, y el caos es la voz del alma descuidada. Cuando no sabes quién eres, el ruido te arrastra. Cuando recuerdas tu propósito, el ruido se vuelve música de fondo. Séneca escribió: «Ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrentó la adversidad, porque no se le permitió probarse a sí mismo». La disciplina es esa prueba diaria. No se trata de no fallar, sino de volver siempre al camino, incluso cuando el cuerpo no quiere, incluso cuando la mente se resiste. Cada regreso al hábito es una victoria invisible, y cada victoria invisible construye una vida firme. Thomas Shelby se levanta una y otra vez, incluso cuando el dolor lo aplasta. Lo vemos sangrar, caer, llorar, pero nunca abandonarse. Esa es la diferencia entre fuerza y disciplina. La fuerza puede agotarse, la disciplina, cuando nace del propósito, se renueva. El estoico moderno debe entender esto. No necesitas una vida sin caos, necesitas una estructura que lo atraviese. La disciplina no evita el sufrimiento, lo ordena, le da forma, lo convierte en lección. Porque el dolor sin dirección destruye, pero el dolor disciplinado construye carácter. Cillian Murphy, con cada mirada contenida, encarna esa tensión. Shelby no es un santo, es un hombre en ruinas que se rehace a diario, y en ese rehacerse está la verdadera grandeza. No en evitar el desorden, sino en enfrentarlo con una voluntad que no se rinde. El caos siempre buscará una grieta, pero si tus hábitos son firmes, si tu mente tiene orden, si tus días tienen propósito, el caos no te arrastrará. Golpeará, sí, pero no entrará. Porque no hay mayor poder que ser constante cuando nadie te mira. Esa constancia invisible es la que construye el alma. Y cuando otros caen presa de su ansiedad, de su pereza, de su miedo, el disciplinado se mantiene de pie. No porque no sienta lo mismo, sino porque aprendió a no obedecerlo. La disciplina no elimina el dolor, pero evita que se convierta en dueño de tu vida. Shelby lo demuestra. Su autodominio es su supervivencia. En un mundo donde todos se desgastan por reaccionar, él se sostiene por repetir. Cada acto consciente, cada rutina cumplida, cada hábito mantenido es un recordatorio de que su mente sigue mandando. El caos puede rugir, pero el silencio de la disciplina siempre tiene la última palabra. Y tú, que escuchas, recuerda esto. La disciplina no es una carga, es una forma de amor propio. Es el lenguaje con el que le dices a tu alma: estoy aquí. No te dejaré caer. Cada día que eliges el orden, cada vez que haces lo correcto aunque no tengas ganas, estás construyendo un refugio dentro de ti. Uno que ni la tormenta más brutal podrá derribar. Thomas Shelby no domina el mundo, domina su respuesta al mundo. Esa es la diferencia entre el caos y la calma, entre perderte y encontrarte, entre vivir por impulso o vivir por virtud. Porque al final, la disciplina no es el fin del caos, es el arte de bailar con él, sin perder el compás. Séptima lección estoica. No busques respeto, haz que lo sientan. El respeto que se pide no es respeto, es miedo o compasión. El verdadero respeto se impone sin palabras, se percibe sin exigencias, se siente sin que nadie lo reclame. Thomas Shelby no lo pide, lo provoca, lo encarna. Su sola presencia ordena el espacio, no por su traje, su apellido o sus crímenes, sino por la calma que proyecta, por la serenidad con la que camina incluso en medio del infierno. Cillian Murphy, en su interpretación, demuestra que el respeto es una consecuencia, no un objetivo. El estoico lo sabe bien. El sabio no busca parecer virtuoso, busca serlo. El respeto, como la sombra, sigue al cuerpo que se sostiene recto. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, Shelby elige el silencio. En una era donde todos exigen validación, él se la arrebata al mundo sin pronunciar palabra. Esa es la fuerza de quien ha comprendido el principio de Epicteto. Lo que depende de ti es tu conducta, no la opinión que otros tengan de ella. La dignidad no se mendiga, se demuestra en los actos. Thomas no necesita imponer autoridad con gestos grandilocuentes, basta su mirada. Su forma de mirar sin pestañear, sin levantar la voz, sin moverse siquiera, comunica algo que las palabras no pueden.
Un hombre que se pertenece. Y quien se pertenece, inspira respeto. Porque en una sociedad dominada por la histeria, el que no se altera se vuelve un faro. El respeto real no nace del miedo que provocas, sino del dominio que encarnas. El miedo obliga, pero no trasciende. El respeto silencioso, en cambio, deja huella. Thomas Shelby domina su entorno porque domina su reacción. Y eso, más que el poder o el dinero, es lo que separa a los líderes de los débiles. Séneca decía que la virtud se muestra más en lo cotidiano que en lo heroico. El respeto no se gana en los momentos grandes, sino en los pequeños, cuando eliges no mentir aunque te convenga, cuando mantienes la calma en medio de la provocación, cuando no caes en el juego del otro. El respeto se construye en la coherencia, no en el espectáculo. Shelby representa eso. No busca convencer a nadie de su valor, lo encarna. Y esa coherencia, ese equilibrio entre pensamiento y acción, es lo que hace que hasta sus enemigos lo miren con cierta reverencia. No por su poder, sino por su consistencia. Porque aunque puedan odiarlo, reconocen su control. El respeto es una forma de energía. No se impone, se irradia. Y esa energía nace del autogobierno. Cuando tu mente es estable, tu presencia se vuelve magnética. No necesitas gritar, ni justificarte, ni demostrar nada. La gente lo siente, siente que no pueden manipularte, que no pueden afectarte, que no pueden mover algo que está anclado en su centro. Eso, precisamente, es lo que Shelby proyecta. Estabilidad en un mundo que tiembla. La mayoría busca respeto de los demás sin haberse ganado el propio. Pero nadie puede verte como digno si tú no te tratas con dignidad primero. El respeto exterior es reflejo del respeto interior. Marco Aurelio lo escribió con claridad. El honor y la vergüenza están en la mente, no en la opinión de los otros. Y es ahí donde empieza todo. En cómo te hablas, cómo te sostienes, cómo te tratas incluso cuando nadie te observa. El sabio no busca ser admirado, busca ser coherente, y esa coherencia, tarde o temprano, impone silencio incluso entre los que lo critican. Porque la mente humana reconoce la autoridad del que vive en armonía consigo mismo. Thomas Shelby no sonríe buscando aprobación. No teme al juicio ajeno. Camina con el paso de quien ya perdió demasiado como para seguir explicándose. Su respeto por sí mismo lo hace inaccesible al desprecio de los demás. Y esa inaccesibilidad genera una fuerza magnética. Cuanto menos necesitas agradar, más fuerte se vuelve tu presencia. Vivimos en una época donde el respeto se confunde con visibilidad, donde las personas creen que quien tiene más atención tiene más valor. Pero el respeto no se mide en seguidores, sino en coherencia. Y la coherencia no se compra ni se improvisa. Se entrena, se cultiva, se sufre. Cillian Murphy, en cada escena, nos recuerda que el respeto no está en los ojos de los demás, sino en el pulso de tu autocontrol. Su calma frente al caos es una lección viva, porque el hombre que no reacciona desde la rabia o el miedo se convierte en espejo para quienes aún no pueden hacerlo. El respeto se siente porque la mente reconoce la fuerza donde hay orden. Epicteto enseñaba que la grandeza no consiste en tener poder, sino en no necesitarlo. Thomas Shelby no necesita demostrar nada. Su poder está en su dominio interno y por eso todos lo respetan, incluso sin entenderlo. Ese es el misterio de la verdadera autoridad. No se explica, se percibe. El alma disciplinada transmite estabilidad y la estabilidad inspira respeto. Tú también puedes proyectar eso, pero no lo harás buscando aprobación ni exigiendo reconocimiento. Lo lograrás cuando tu palabra y tu acción sean una sola, cuando cumplas tus promesas incluso cuando nadie las ve. Cuando mantengas la compostura incluso cuando nadie la aplaude. Cuando te trates con el mismo respeto que esperas recibir. Porque el respeto no se conquista en los demás, se conquista dentro. El resto del mundo solo lo refleja. Recuerda esto, no busques que te respeten, haz que lo sientan. Y lo sentirán cuando notes que nada ni nadie puede romper tu centro. Cuando tu energía sea la de alguien que no se doblega ante el ruido, ni se vende por aceptación, ni se explica por miedo. El respeto verdadero es silencio, firmeza y presencia. Es un lenguaje que no necesita voz. Thomas Shelby lo sabe. No hay necesidad de decir mírenme, porque todos lo hacen. No hay necesidad de pedir respétenme, porque todos lo sienten. Y ese es el punto más alto del dominio interior. Cuando tu serenidad
habla más fuerte que cualquier palabra. El respeto, como la sombra, sigue al cuerpo que camina recto. Y cuando lo entiendas, descubrirás que no necesitas levantar la voz para ser escuchado. Bastará con mantenerte en tu eje, respirar y mirar de frente al mundo. El resto, el reconocimiento, la admiración, la autoridad, vendrá solo como consecuencia natural de haber ganado la batalla más importante, la de respetarte a ti mismo. Octava lección estoica. La soledad no es castigo, es fortaleza. El silencio no es vacío, es espejo. Y quien no soporta mirarse a sí mismo en ese reflejo, buscará siempre ruido para huir. Thomas Shelby no huye, habita la soledad como un hombre que ha hecho las paces con sus demonios. Cada vez que lo vemos solo, no está perdido, está ordenándose. Cillian Murphy lo muestra en sus ojos, esa mirada que no pide ayuda, que no clama por compañía. Es la mirada del que aprendió a estar consigo sin miedo. La soledad, para el estoico, no es una ausencia, es un entrenamiento. Séneca la llamaba el laboratorio del alma. Es el espacio donde dejas de fingir, donde se disuelven las máscaras que usas frente al mundo. En soledad, el ruido externo calla y entonces escuchas lo que realmente eres. Pero eso asusta, porque en ese silencio no hay excusas, no hay espectadores, no hay distracciones. Solo tú, frente a lo que callaste durante años. Thomas Shelby se encierra no porque odia al mundo, sino porque sabe que necesita esa distancia para no volverse igual que el mundo que lo hiere. Su soledad no es huida, es defensa. Cada escena en la que camina solo por los pasillos oscuros de su casa es una meditación disfrazada de rutina. Allí no hay ruido, pero sí propósito. El sabio hace lo mismo, se retira para reencontrar su centro, no para escapar. Vivimos en una época donde la soledad se confunde con fracaso. Se cree que quien está solo ha sido abandonado, cuando en realidad puede haber elegido el camino más difícil, el de no necesitar aprobación. La soledad te desnuda de adornos, te obliga a sostenerte sin muletas, y cuando aprendes a hacerlo, nada externo puede derrumbarte. Epicteto enseñaba: quien no necesita de nadie es invencible. No porque desprecie a los demás, sino porque su bienestar no depende de lo que no controla. La soledad entrenada no es frialdad, es independencia emocional. Es el punto en el que dejas de mendigar atención y empiezas a ofrecer presencia. Thomas Shelby, sentado frente al fuego o caminando bajo la lluvia, encarna esa independencia. El mundo puede traicionarlo, los suyos pueden abandonarlo, pero él sigue con la cabeza erguida. Su fuerza nace del silencio, ese silencio que otros confunden con vacío, pero que es la forma más pura de autocontrol. Marco Aurelio lo dijo con claridad: busca tu refugio dentro de ti, no en el aplauso, no en la multitud, no en el ruido de las promesas externas. El alma necesita un espacio donde pueda volver a respirar. La soledad no te quita nada esencial, te devuelve lo que habías perdido entre distracciones. En esa calma, Thomas recuerda quién es sin el ruido de los demás. Allí no hay papeles que interpretar, ni alianzas que fingir, solo el pulso de la conciencia. El sabio hace lo mismo. Cada día, aunque esté rodeado de gente, busca su momento de retiro, un instante donde la mente se mira sin máscaras. La soledad enseña disciplina. Cuando nadie te mira, descubres si realmente haces lo correcto por virtud o por apariencia. Cuando no hay testigos, se revela el carácter, y si eres capaz de mantener tu integridad en la oscuridad, entonces has ganado la batalla que más importa. Shelby se sostiene porque sabe eso, que la verdadera fortaleza no se demuestra en el ruido de las multitudes, sino en la serenidad del silencio. El ruido del mundo distrae, pero el silencio construye. Solo en el silencio puedes escuchar la voz del Logos, esa razón universal que ordena todas las cosas. El hombre moderno teme a la soledad porque no sabe qué hacer con ella. Busca compañía en pantallas, aprobación en números, validación en miradas. Pero el sabio comprende que estar solo no es estar vacío, es estar entero. La compañía más importante que tendrás en la vida es contigo mismo. Si no aprendes a disfrutarla, todo lo demás será parche. Cillian Murphy interpreta ese entendimiento con una quietud que incomoda. Shelby no habla de más, no se lamenta, no pide consuelo.
La cámara lo observa fumar en silencio, beber en silencio, planear en silencio. Pero detrás de cada silencio hay pensamiento. Cada pausa suya es una afirmación. Puedo estar solo y seguir en pie. La soledad es el gimnasio de la mente. Es donde aprendes a ver sin reaccionar, a sentir sin suplicar, a pensar sin ruido. Allí se pule la paciencia, se limpia la emoción y se templa el carácter. Cuando logras disfrutarla, deja de ser castigo y se convierte en refugio. El respeto y la calma que Shelby inspira nacen de esa fuente silenciosa. Su poder no viene de dominar a otros, sino de dominar su propio vacío. El que domina su soledad, domina su destino, porque quien no teme estar solo, tampoco teme perder. En la vida, muchos te acompañarán mientras seas útil, interesante o conveniente, pero cuando la oscuridad llegue, te quedarás contigo, y ahí entenderás lo que Thomas entiende cada noche. Que no hay fortaleza más grande que sostenerse en soledad sin volverse piedra ni sombra. La soledad no te destruye, te revela. Te muestra cuánto de ti dependía del ruido, cuánta energía regalabas por miedo a no ser visto. Cuando logras estar en paz sin compañía, encuentras una libertad que no tiene precio. Porque entonces, cuando alguien llegue a tu vida, no será para llenar un vacío, sino para compartir abundancia. El estoicismo enseña que la virtud no necesita público, que el valor del alma no se mide por cuántos la acompañan, sino por su coherencia en el aislamiento. Marco Aurelio escribía sus meditaciones solo, sin intención de publicarlas. Las escribió para sí mismo, como un acto de diálogo interior. Ese es el espíritu que Shelby encarna, un hombre que dialoga con su conciencia más que con el mundo. Así que no temas tus noches solas, ni tus silencios largos. No los llenes con distracción, habítalos. Ahí es donde el alma se escucha, se ordena y se eleva. Cuando logres sentirte acompañado por tu propio pensamiento, habrás alcanzado la serenidad del sabio. Porque al final, la soledad no es castigo. Es una maestra exigente que te prepara para la libertad. El ruido te hace dependiente, el silencio te hace dueño. Y quien aprende a caminar solo, nunca vuelve a perder el rumbo. Novena lección estoica. El propósito lo es todo. Sin propósito, todo peso aplasta. Con propósito, incluso el dolor se vuelve dirección. Eso lo sabe Thomas Shelby, y por eso sobrevive cuando otros se rinden. Cada cicatriz, cada pérdida, cada sombra, cobra sentido dentro de un propósito mayor. Sin ese norte, la vida se fragmenta en días vacíos, en metas sin alma, en éxitos huecos. El propósito, en cambio, une las piezas rotas y las convierte en una forma nueva de entereza. En el estoicismo, el propósito no es un sueño lejano, sino una brújula interior. No es algo que se busca afuera, sino algo que se cultiva dentro. Marco Aurelio lo escribía cada noche. Actúa siempre con un fin justo, con un motivo que esté alineado con la naturaleza. Eso es lo que Thomas Shelby encarna, aunque a su manera brutal. Su mundo es oscuro, sus métodos imperfectos, pero detrás de cada acto hay una convicción. Proteger a los suyos, mantener el control, redimir el pasado. Ese propósito lo mantiene vivo cuando el caos amenaza con consumirlo. Cillian Murphy traduce ese fuego interior en una mirada que nunca se apaga. Cuando todo lo que ama se derrumba, su propósito lo sostiene. No lo vemos sonreír, pero lo vemos persistir. Y persistir, cuando nadie más lo hace, es ya un acto sagrado. El propósito, cuando es verdadero, no necesita aplauso, solo necesita coherencia. El hombre sin propósito se convierte en víctima del azar. El que vive sin dirección se agota persiguiendo distracciones. Despierta, corre, trabaja, reacciona, pero no avanza. Es como un barco sin timón. Se mueve, pero no llega a ninguna parte. Thomas Shelby, en cambio, vive con una obsesión fría: avanzar. Aunque duela, aunque pierda, aunque se quede solo, porque sabe que un día sin sentido es un día perdido. Y el estoico comparte esa visión. No mide la vida en años, sino en actos con propósito. El propósito no es una meta, es una manera de vivir. No se trata de éxito o fracaso, sino de coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Epicteto decía: primero dime qué deseas ser,
luego actúa en consecuencia. Eso es propósito. Una decisión constante de ser algo más grande que tus impulsos. Shelby no busca felicidad, busca sentido, y esa diferencia lo vuelve invencible, porque la felicidad es frágil, depende de las circunstancias. El sentido, en cambio, resiste el fuego y la pérdida. En cada episodio, Thomas pierde algo, un hermano, una lealtad, una parte de sí. Pero no pierde su propósito, y eso lo convierte en símbolo de resiliencia. Su propósito lo guía incluso cuando no tiene esperanza. Esa es la enseñanza más profunda del estoicismo. No necesitas esperanza para seguir, necesitas dirección. La esperanza mira hacia afuera, la dirección hacia adentro. Séneca decía que el alma sin propósito se dispersa como el agua derramada. Por eso el sabio elige cada día un motivo que lo una, una razón que dé sentido al esfuerzo. No necesita que el mundo lo entienda, solo necesita que su conciencia esté en paz con lo que hace. Shelby, incluso manchado, incluso perdido, se aferra a su visión, y aunque la serie lo muestra como un hombre atormentado, también lo revela como alguien que no se entrega al vacío. El propósito lo salva de sí mismo. Cillian Murphy interpreta esa lucha con precisión, un hombre que se apoya en su propósito como si fuera el último muro en pie dentro de una ciudad destruida. Esa es la metáfora perfecta del alma humana. Entre ruinas emocionales, la única arquitectura que puede sostenernos es la de una vida con sentido. Porque el propósito no elimina el dolor, lo organiza, le da un motivo para existir. Y cuando el dolor tiene motivo, deja de ser sufrimiento y se convierte en maestría. El propósito convierte el sacrificio en ofrenda. Convierte la rutina en ritual. Convierte la repetición en constancia. Y cuando lo comprendes, cada acción deja de ser banal. Incluso los gestos más pequeños, levantarte, trabajar, respirar con conciencia, se vuelven actos de alineación con tu destino. Thomas Shelby no sobrevive porque sea más fuerte, sobrevive porque tiene una causa, y esa causa lo eleva por encima del miedo. El miedo paraliza a quien vive para sí mismo, pero no puede detener a quien vive por algo más grande. El propósito le da al estoico una energía que el ego jamás podrá generar, la energía del deber, del sentido, de la virtud. Marco Aurelio lo resumió así: el que tiene un porqué soporta cualquier cómo. Esa frase inspiró a generaciones enteras, desde soldados hasta filósofos, desde mártires hasta artistas. Y hoy sigue siendo una brújula para el alma confundida. Tu propósito no necesita ser heroico, solo necesita ser verdadero. Algo que te despierte por la mañana y te haga actuar incluso cuando el mundo te dice que no vale la pena. El propósito no se impone, se descubre en el silencio, en la pérdida, en el error. Thomas Shelby lo encuentra en su culpa. Cada herida lo empuja a preguntarse, ¿para qué sigo? Y esa pregunta, en lugar de hundirlo, lo ordena. El propósito es esa voz que te levanta cuando todo parece sin sentido. No grita, no promete, no adula. Simplemente te recuerda que aún puedes ser útil, justo, coherente. El estoico vive así, no esperando que la vida sea fácil, sino procurando que su vida tenga dirección. Cada día, aunque el caos lo empuje, vuelve a su centro. Esa constancia es lo que define al sabio, porque los propósitos superficiales mueren con los obstáculos, pero los verdaderos se alimentan de ellos. Thomas Shelby no busca el control por ambición, sino por orden. No pelea por venganza, sino por propósito. Esa diferencia es lo que lo mantiene firme. Y tú, que escuchas esto, quizás estás en un punto donde todo parece derrumbarse, donde los planes no salieron, las relaciones se quebraron y el futuro se ve difuso. Pero escucha bien, no necesitas que todo encaje, solo necesitas una razón para seguir. Un propósito que te haga levantarte incluso cuando no haya certezas. Esa razón puede ser pequeña, sanarte, cuidar a alguien, crear algo, pero debe ser real. Debe darte dirección cuando el ruido te confunda. Thomas Shelby, en su silencio, nos enseña que no hay redención sin propósito, porque quien no sabe hacia dónde va, termina repitiendo el pasado. El propósito corta el ciclo, te saca del lamento y te lleva a la acción. Y cada paso, aunque sea torpe, te devuelve poder. Recuerda esto,
No hay vida sin propósito, solo existencia automática. No hay fuerza sin dirección, solo energía desperdiciada. Y no hay paz sin sentido, solo distracción temporal. Tu propósito no necesita ser perfecto, solo necesita ser tuyo, porque cuando lo encuentras, la vida deja de ser una batalla caótica y se convierte en una misión silenciosa. Y ese es el punto exacto donde el dolor deja de doler tanto y empieza a enseñar. Al final, Thomas Shelby no conquista el mundo, se conquista a sí mismo. Y en esa conquista silenciosa, el respeto, la calma y la claridad se vuelven inevitables. El propósito lo es todo porque sin él no hay brújula, no hay sentido, no hay alma. Y cuando lo encuentras, el universo, tarde o temprano, conspira a tu favor. 10ª lección estoica. La redención empieza en el silencio. La redención no llega con ruido. No anuncia su llegada. No se celebra con aplausos. Llega cuando te sientas solo, exhausto, y decides no seguir repitiendo lo mismo. Llega cuando, después de tanto explicar, de tanto justificarte, simplemente callas. El silencio no es vacío, es el espacio donde el alma se reordena. Thomas Shelby, en ese silencio, encuentra su redención. No la busca en la iglesia ni en la venganza, sino en su propio recogimiento. Cada pausa suya, cada mirada perdida en la oscuridad, es una confesión sin palabras. Cillian Murphy lo interpreta con la precisión de un monje que medita en medio del infierno. Su rostro no necesita hablar para decir, ya entendí. Porque la comprensión no grita, se susurra. Y el estoicismo enseña lo mismo, que la sabiduría no entra cuando hablas, sino cuando escuchas. En el silencio, Thomas deja de pelear contra el mundo y empieza a observarlo. Deja de intentar controlar lo que se fue, acepta. Y esa aceptación, tan silenciosa, es el acto más revolucionario que puede tener un alma atormentada. Séneca lo decía, no hay mayor alivio que reconciliarse con el destino. Esa reconciliación ocurre sin testigos. Ocurre en el instante en que, después de tanto resistir, entiendes que la lucha más inútil es contra lo que ya es. El silencio es el terreno donde nace el perdón. No el perdón superficial que busca quedar bien, sino el profundo, el que libera. En silencio perdonas al otro porque comprendes su ignorancia, pero sobre todo te perdonas a ti, porque entiendes tu humanidad. Thomas Shelby no lo dice, pero se nota, carga culpas, pero también aprendizaje. Su redención no consiste en borrar el pasado, sino en asumirlo con dignidad. El sabio estoico no niega sus errores. Los contempla sin dramatismo, entiende que el error es parte del proceso, no una condena, y en esa mirada serena al pasado se disuelve la culpa. Porque la culpa perpetúa el castigo, pero la comprensión abre espacio a la mejora. Cillian Murphy encarna esa transformación sin una sola palabra, solo con respiraciones pausadas, con la mirada clavada en el vacío. Y ahí ocurre algo poderoso. El espectador siente la redención antes de que se diga. Porque el silencio comunica más que el discurso. Ese es el lenguaje del alma que ha dejado de justificarse. El silencio, para el estoico, no es ausencia de sonido, sino presencia de razón. Es el momento en que el ruido interior se apaga y la mente se vuelve clara. Marco Aurelio lo buscaba cada noche, escribiendo para sí mismo. Siéntate y calla. Deja que la naturaleza te hable. En ese silencio, el alma se reconecta con el logos, con el orden del universo. Y cuando lo haces, entiendes que nada estuvo realmente roto. Todo fue enseñanza. Thomas Shelby pasa por guerras, traiciones y muertes. Pierde amigos, familia, propósito, pero no pierde la capacidad de reflexionar. Y esa capacidad lo salva, porque quien aún puede pensar con claridad, aún puede renacer. El silencio es ese espacio donde se apagan los incendios del alma para ver qué quedó en pie. Muchos temen el silencio porque les recuerda lo que evaden. Temen oír sus propios pensamientos. Temen sentir el eco de sus culpas. Pero el estoico lo enfrenta. Sabe que el silencio es una herramienta, no una amenaza. En él se limpia el juicio, se afina la percepción, se filtran los deseos innecesarios.
Cuando aprendes a escucharlo, el silencio se vuelve un maestro más sabio que cualquier palabra. Thomas Shelby, sentado frente a su propio reflejo, representa ese proceso. Ya no es el hombre que busca venganza, sino el que busca comprensión. Y esa transición no se logra hablando, se logra deteniéndose. No hay redención sin pausa, porque sin pausa no hay conciencia. El que no calla, repite. El que no observa, tropieza otra vez. El silencio redime porque te permite escuchar tu propia verdad sin adornos. Ahí descubres que no eras tan malo como pensabas, ni tan bueno como querías creer. Descubres que eres humano, y que en esa humanidad, imperfecta y vulnerable, reside tu posibilidad de cambio. El estoico no busca pureza, busca progreso. Y todo progreso auténtico empieza en el instante en que decides dejar de hablar y empezar a mirar hacia adentro. En la historia de Shelby, la redención no viene con un milagro, sino con un gesto simple. Detener la guerra interna. Cuando deja de pelear con su pasado, deja de sufrir. Cuando deja de justificar lo que fue, empieza a ser libre. Y eso, precisamente, es lo que Epicteto enseñaba. La libertad comienza cuando aceptas lo que no puedes cambiar. Esa frase resume toda la evolución del personaje y todo el sentido del estoicismo. El silencio no solo te libera, te transforma. Lo que antes era herida se vuelve cicatriz, y lo que era caos se vuelve estructura. Cuando aprendes a callar, descubres una nueva voz dentro de ti, la de la serenidad. Esa voz no grita, no exige, no se defiende. Solo dice, estoy en paz. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas demostrar tu redención a nadie. No buscas que los demás lo noten, simplemente vives distinto. Tu calma se vuelve testimonio. Tu mirada se vuelve lección. El silencio se convierte en tu oración. En la última escena de su historia, Thomas Shelby no necesita vengarse ni huir. Solo se queda quieto, mirando el horizonte. Ese es el gesto más estoico de todos. Aceptar sin resistencia, comprender sin resentimiento. Esa quietud no es debilidad, es triunfo interior. Es la señal de que el alma ya no depende del ruido para sentirse viva. Porque al final, la redención no está en ser perdonado por los demás, sino en poder perdonarte tú. Y ese perdón no se dice en voz alta, se siente en silencio. El sabio lo sabe. El verdadero cambio no hace escándalo, solo deja de repetir el sufrimiento. Si alguna vez te has sentido roto, traicionado, culpable, recuerda esto. No necesitas hablarlo todo para sanar. A veces basta con guardar silencio y dejar que el tiempo y la claridad hagan su trabajo. El silencio es bálsamo, es espejo, es fuego que purifica. Y cuando aprendes a permanecer en él sin miedo, te conviertes en alguien que ya no necesita escapar. Thomas Shelby encontró en el silencio lo que nunca encontró en la guerra: paz. Tú también puedes hacerlo. Deja que el ruido muera un momento, que la mente descanse, que el alma hable. Ahí comienza tu redención, sin discursos, sin testigos, solo tú, en calma, sabiendo que por fin has comprendido el precio del dominio interior. Hay un momento en la vida en que todo se calla, las voces, los juicios, los recuerdos, incluso los pensamientos. Y en ese silencio, algo dentro de ti pregunta, ¿valió la pena? Valió si aprendiste a dominarte. Valió si descubriste que no se trata de vencer al mundo, sino de no ser vencido por ti mismo. Thomas Shelby no es un héroe, es un espejo. Muestra lo que ocurre cuando el alma humana, herida y brillante al mismo tiempo, decide no rendirse. Es un recordatorio de que todos llevamos dentro una guerra invisible, contra la duda, contra la culpa, contra el miedo a repetir lo que nos destruyó. Pero también muestra que existe una salida, la serenidad, esa calma dura, conquistada, que no se compra ni se hereda, solo se entrena. El estoicismo enseña que la virtud no es un ideal abstracto, sino una práctica diaria. Y Cillian Murphy, a través de Shelby, encarna esa práctica sin discursos ni filosofías grandilocuentes, solo con presencia. El modo en que respira antes de hablar, el modo en que calla cuando el mundo grita, el modo en que mira sin mostrar todo lo que siente. Eso es dominio interior, eso es fuerza verdadera.
El poder silencioso que transmite no es la ausencia de emoción, sino el control de la emoción. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Shelby vive teñido de melancolía, pero su temple lo hace noble incluso en la oscuridad. Su calma no es pasividad, es estrategia, disciplina, supervivencia, y ahí reside su mensaje: no dejes que tu dolor se vuelva tu lenguaje. Haz que se vuelva tu método, porque todos tenemos algo que perdonar, algo que soltar, algo que aprender a mirar sin derrumbarnos. Y el silencio, ese espacio incómodo al principio, pero sagrado al final, es la puerta. Cillian lo encarna con una economía de gestos que parece decir: no necesito explicarlo, ya lo entiendo. Y eso es lo que el alma busca al final del camino: entendimiento, no aplauso. La vida moderna nos ha hecho olvidar el arte de la calma. Vivimos saturados, sobreexpuestos, emocionalmente ruidosos. Confundimos reacción con vitalidad, atención con amor, opinión con verdad. Pero la sabiduría no vive en el ruido, vive en el espacio entre un pensamiento y otro. En la pausa antes de responder, en la respiración profunda antes del impulso. Ahí habita la claridad. Thomas Shelby, con todo su dolor, representa lo que sucede cuando el ser humano decide sostenerse en medio del caos. No lo hace por orgullo, sino por propósito. No para ganar, sino para no perderse. Y esa decisión, mantenerte en pie sin ruido, sin justificación, sin máscara, es la forma más elevada de libertad. El silencio de Shelby no es vacío, es plenitud contenida. Cada palabra que no dice es una victoria sobre la ira. Cada emoción que no deja dominarlo es una prueba superada. Y tú, al escucharlo o al verlo, entiendes que la calma no es debilidad, es arte. Arte de contenerte cuando podrías estallar. Arte de pensar cuando el mundo te empuja a reaccionar. Arte de mirar sin perder humanidad. Esa calma que parece distante es, en realidad, el poder más temido. Porque quien se domina, deja de ser manipulable. Quien calla, observa. Y quien observa, comprende. El estoico no busca vencer discusiones, busca entender causas. No se desgasta en convencer al mundo, se dedica a gobernarse a sí mismo. Y cuando logras eso, el mundo pierde poder sobre ti. El método Shelby no está en su violencia, sino en su contención. En esa manera de convertir el dolor en estrategia, la soledad en foco, la duda en silencio fértil. Esa es la alquimia que el estoicismo propone. Transformar el caos en carácter. No necesitas una vida perfecta, necesitas una mente entrenada. Porque cuando el alma se disciplina, el entorno deja de intimidarte. Shelby es, en el fondo, una metáfora del alma moderna, brillante, cansada, herida, pero aún en busca de sentido. Y su redención, tan callada, tan contenida, nos recuerda que no se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo, de usarlo como combustible, no como cadena. Cada caída que lo forjó también puede forjarte a ti, si eliges mirarla con virtud. El silencio entonces deja de ser vacío para convertirse en refugio. Allí la mente descansa, el cuerpo se reordena, el espíritu recuerda. Ahí el sabio respira, observa, agradece. Y cuando vuelve al mundo, lo hace distinto, sin máscaras, sin urgencias, sin miedo. Solo con calma. Porque el poder más grande que puedes tener no está en lo que impones, sino en lo que dominas. No está en gritar más fuerte, sino en no necesitar hacerlo. El dominio de sí mismo es la forma más alta de respeto. Y quien lo logra, irradia algo que ni el tiempo ni la traición pueden destruir: presencia. El método Shelby, al final, no es sobre gangsterismo ni tragedia. Es una meditación sobre el alma humana, sobre cómo el dolor puede templarte, cómo la soledad puede purificarte y cómo el silencio puede redimirte. Es la historia de un hombre que aprendió que no todo se repara, pero todo se comprende, y que comprender ya es sanar. Tú también puedes hacerlo. Cuando el pasado pese, no lo niegues, míralo con calma. Cuando la vida te provoque, no reacciones, respira. Cuando el miedo te visite, no huyas, escúchalo. En esa quietud,
tu alma aprenderá lo que ninguna victoria externa puede darte: dominio interior. El estoicismo no te promete una vida fácil, te promete una vida consciente. Una donde nada te sobrepase porque aprendiste a sostenerte. Una donde cada silencio, cada pérdida, cada dolor se convierte en un maestro. Y cuando lo entiendes, ya no necesitas más ruido, solo serenidad. Así que la próxima vez que sientas rabia, decepción o miedo, recuerda el rostro de Shelby. La mirada firme, la respiración contenida, la calma que domina. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a no dejar que sus sentimientos lo gobiernen. Ese es el verdadero método, la revolución silenciosa del alma que ha dejado de reaccionar para empezar a dirigir. Y si algo de esto resonó en ti, no lo ignores. Tal vez es tu alma recordándote que ya estás listo para vivir distinto, sin explicarte, sin justificarte, sin miedo, solo con calma, solo con propósito, solo contigo. Porque cuando el alma calla, el universo finalmente responde. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes, publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.